Javier Montiel había pasado gran parte de su vida intentando borrar el pasado. Desde que se convirtió en uno de los empresarios más ricos de Madrid, juró que jamás volvería al pequeño pueblo donde creció entre paredes agrietadas, inviernos fríos y noches llenas de discusiones familiares. Durante años construyó un imperio inmobiliario que apareció en revistas, programas de televisión y periódicos financieros. Su rostro era conocido por toda España. La gente lo admiraba por su elegancia, su inteligencia y su aparente perfección. Pero detrás de los trajes caros y las cenas de lujo existía un hombre perseguido por recuerdos que nunca logró superar. Aquella mañana todo parecía normal. Javier había terminado una reunión importante en Barcelona y decidió regresar antes de lo previsto a Madrid. Su chofer notó que el empresario estaba extraño, silencioso, mirando constantemente por la ventana mientras la lluvia golpeaba el cristal del automóvil. Nadie sabía que esa fecha tenía un significado especial para él. Era el aniversario de la muerte de su madre, una mujer humilde que trabajó limpiando casas para alimentarlo cuando no tenían ni para pagar la electricidad. Javier siempre sintió culpa por no haber estado con ella en sus últimos días. Mientras avanzaban por la carretera, un pensamiento comenzó a crecer dentro de él. Hacían más de 20 años que no visitaba la vieja casa donde pasó su infancia. Había intentado venderla muchas veces, pero por alguna razón nunca lo hizo. Algo lo detenía. Tal vez el miedo a enfrentar recuerdos enterrados. Tal vez el temor de descubrir que el tiempo había destruido todo lo que alguna vez significó algo para él. Sin avisar a nadie, ordenó al chofer cambiar la ruta. Quería ir al pueblo. El conductor se sorprendió porque jamás había escuchado hablar de ese lugar. Tras varias horas llegaron a una zona olvidada, rodeada de caminos estrechos, árboles secos y casas antiguas que parecían atrapadas en otra época. Javier sintió un nudo en el pecho al ver la calle donde jugaba cuando era niño. Todo estaba más pequeño de lo que recordaba. La vieja casa seguía allí. Las paredes estaban deterioradas y el jardín estaba cubierto de maleza. Parecía abandonada desde hacía años. Javier bajó lentamente del coche. Cada paso despertaba memorias que llevaba décadas intentando silenciar. Recordó las noches de hambre, los gritos de su padre alcohólico y las lágrimas silenciosas de su madre mientras cosía ropa hasta la madrugada. Sacó una llave oxidada que conservaba en su cartera desde joven. Nunca entendió por qué la seguía guardando. Se acercó a la puerta principal y notó algo extraño. Había luz dentro de la casa. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Pensó que quizás algún vagabundo había entrado ilegalmente. Empujó lentamente la puerta y el sonido de la madera vieja llenó el silencio del lugar. Lo que vio después casi hizo que se desplomara. La casa estaba limpia. No solo limpia, estaba viva. Las cortinas habían sido cambiadas. Había flores frescas sobre la mesa. La cocina tenía comida caliente. Y lo más impactante era escuchar una voz cantando suavemente la canción que su madre solía cantar cuando él era niño. Javier quedó paralizado. Caminó lentamente hacia el comedor sin entender qué estaba ocurriendo. Entonces vio a una joven de espaldas preparando café. Su cabello oscuro, su manera de moverse y hasta la forma en que acomodaba los platos hicieron que la sangre se congelara en sus venas. La chica se giró lentamente. Y Javier sintió que el mundo desaparecía bajo sus pies. Era idéntica a su madre cuando era joven. El empresario dio un paso atrás, incapaz de hablar. La joven también parecía sorprendida. Durante unos segundos ninguno dijo una palabra. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia afuera. Finalmente ella rompió el silencio. Preguntó si él era Javier Montiel. El millonario sintió miedo por primera vez en muchos años. Respondió que sí y preguntó quién era ella y qué hacía en esa casa. La joven respiró profundamente antes de responder algo que cambiaría la vida de Javier para siempre. Dijo que se llamaba Lucía y que llevaba meses viviendo allí porque esa casa también pertenecía a su familia. Javier no entendía nada. Lucía le explicó que su madre había trabajado muchos años junto a la madre de Javier. Ambas mujeres eran inseparables, pero existía un secreto que nunca salió a la luz. Antes de morir, la madre de Lucía le confesó algo impactante. Javier tenía una hermana. El empresario sintió que las piernas le fallaban. Toda su vida creyó ser hijo único. Lucía continuó hablando mientras él intentaba respirar.
Según la historia de sus madres, el padre de Javier había tenido otra hija fuera del matrimonio y abandonó a la niña cuando nació. La madre de Javier quiso buscarla durante años, pero el miedo y la pobreza hicieron imposible encontrarla. Antes de morir dejó cartas escondidas en la casa. Lucía llevaba semanas intentando localizar a Javier para entregarle todo. El empresario no podía creerlo. Durante décadas construyó una vida basada en el control absoluto. Pensaba que conocía cada detalle de su historia. Pero en cuestión de minutos todo comenzó a derrumbarse. Lucía sacó una caja antigua escondida dentro de un armario. Dentro había fotografías amarillentas, cartas escritas a mano y documentos viejos. Javier abrió lentamente una de las cartas. Reconoció inmediatamente la letra de su madre. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Su madre contaba que siempre soñó con reunir a sus hijos algún día. Explicaba que la culpa la había perseguido toda la vida porque nunca logró encontrar a la niña desaparecida. También revelaba que guardó dinero en secreto durante años para proteger a Javier del comportamiento violento de su padre. Cada palabra destruía la imagen que Javier tenía de su infancia. Por primera vez entendió el sufrimiento silencioso de aquella mujer que sacrificó todo por él. Lucía observaba en silencio mientras el poderoso empresario lloraba como un niño pequeño sentado en el viejo sofá roto donde pasó su infancia. Entonces ocurrió algo aún más inesperado. Lucía le mostró una fotografía reciente. En la imagen aparecía una mujer de unos 40 años viviendo en Valencia. Según las investigaciones de Lucía, esa mujer podría ser la hermana perdida de Javier. El millonario quedó completamente impactado. Toda su fortuna, sus empresas y sus mansiones dejaron de importar en ese instante. Por primera vez en décadas sentía un vacío emocional imposible de ignorar. Esa noche decidió quedarse en la vieja casa. Canceló reuniones, apagó el teléfono y pasó horas leyendo cartas antiguas mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Cada rincón despertaba recuerdos olvidados. Encontró dibujos de cuando era niño, juguetes rotos y hasta una chaqueta vieja de su madre que todavía conservaba su perfume. Lucía le confesó que había restaurado la casa porque sentía que aquel lugar no debía morir abandonado. Decía que las paredes guardaban historias demasiado importantes para desaparecer. Javier comenzó a verla de otra manera. No era una intrusa, era la única persona que había cuidado aquello que él intentó olvidar. Durante la madrugada hablaron durante horas. Lucía contó que creció en pobreza, trabajando desde pequeña para ayudar a su madre enferma. Siempre escuchó historias sobre Javier, el niño inteligente que soñaba con escapar del pueblo para convertirse en alguien importante. Javier sintió vergüenza. Había pasado tantos años huyendo de sus raíces que olvidó completamente a las personas que quedaron atrás. Al amanecer tomó una decisión. Quería encontrar a su hermana. Días después viajó junto a Lucía a Valencia. El trayecto estuvo lleno de tensión. Javier tenía miedo de descubrir la verdad. Temía que aquella mujer lo rechazara o peor aún, que todo fuera una mentira. Cuando finalmente llegaron a una pequeña cafetería frente al mar, Javier vio a una mujer limpiando mesas mientras sonreía a los clientes. Sintió inmediatamente una conexión inexplicable. Ella tenía los mismos ojos de su madre. Lucía se acercó primero para hablar con ella. Minutos después la mujer comenzó a llorar. Javier caminó lentamente hacia ella. Ninguno sabía qué decir. Pasaron años viviendo vidas completamente separadas sin imaginar que compartían la misma sangre. La mujer confesó que siempre sospechó que había algo oculto sobre su origen. Fue criada por una familia humilde que nunca quiso hablar sobre sus verdaderos padres. Cuando Javier le mostró las cartas de su madre, ella rompió en llanto. El reencuentro fue tan intenso que incluso las personas alrededor quedaron emocionadas. Por primera vez en muchos años, Javier sintió que tenía una familia real. Con el paso de los meses, su vida comenzó a cambiar radicalmente. Ya no encontraba felicidad en las fiestas lujosas ni en las reuniones de negocios. Empezó a pasar más tiempo con su hermana y con Lucía. Regresó varias veces al viejo pueblo y ayudó económicamente a muchas familias que vivían allí. Pero el cambio más grande ocurrió dentro de él. El hombre frío y distante comenzó a desaparecer. Aprendió que el éxito no podía borrar las heridas del pasado. También descubrió que el dinero jamás reemplaza el amor, la verdad ni los recuerdos.
Un día regresó nuevamente a la vieja casa. Se sentó solo en la cocina mientras observaba la luz entrar por la ventana. Entonces recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño. Las personas que olvidan de dónde vienen terminan perdiéndose a sí mismas. Javier entendió finalmente el verdadero significado de aquellas palabras. Miró alrededor y sonrió lentamente. Aquella casa ya no representaba dolor. Representaba el lugar donde volvió a encontrarse consigo mismo. Y mientras el viento movía suavemente las cortinas, el millonario comprendió que llegar temprano a su vieja casa había cambiado su destino para siempre.